Hola a todos, estamos aquí otra vez en When We Return desde Buenos Aires. En esta serie de celebraciones que hemos comenzado y de homenajes en el Mes Internacional de la Mujer, que se celebra en todo el mundo, y para revisar la escena argentina, elegimos a la doctora Florencia Malbrán, una, una personalidad dentro de la curaduría argentina que desde We Will Return admiramos mucho. Florencia es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario y recibió su maestría en estudios curatoriales en el Bard College de Nueva York. Enseña arte latinoamericano en la New York University, en sus sedes de Buenos Aires y Nueva York. Es profesora asociada en la Universidad de San Andrés. Fue profesora visitante en la Leuphana Universität en Alemania en 2018 y 2019. Y fue distinguida como Craig Cogut Visiting Professor in Latin American and Caribbean Studies en Brown University en 2017. Es co-curadora de la exhibición Latinoamérica al Sur del Sur, que es la exhibición permanente que actualmente está en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Organizó exposiciones en Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos. Trabajó en los museos Guggenheim de Nueva York, Bilbao y Venecia. Es un currículum infinito y estamos todos ansiosos esperando su libro que esperamos salga este año, ¿no? La prueba del presente, ensayo sobre arte contemporáneo, para, bueno, tener su visión de estos tiempos. Hecha la presentación, hola Florencia, gracias por venir a charlar con nosotros en este intercambio que tenemos con Toronto, eh, y, que, bueno, que nos cuentes un poco lo que has elegido de artistas para charlar. Muchas gracias por esta presentación tan amable. Es un placer conversar con vos y con todos en el día de hoy. Te agradezco que me hayas invitado a dialogar y a pensar en obras de artistas que resultan interesantes, provocativas, ingeniosas, con destreza intelectual y creativa, y que han desarrollado su cuerpo de trabajo en la Argentina. Así que bueno, yo pensé en tres artistas, si querés podemos conversar un poco. Sí, ansiosos por tu selección, que yo más o menos ya estuve chusmeando. Eh, Vamos con la primera. Tu elección fue sobre Greta Stam. Uh-huh. Me pareció interesante hablar con ustedes sobre la obra de Grete por diferentes motivos. Grete Stern nació en Alemania y recibió allí su formación como fotógrafa. Y por todo el contexto tan complejo posterior a la Primera Guerra Mundial y a la República de Weimar en Alemania, por todo el caos que se vivía, ella necesitó exiliarse, fue primero a Londres y a partir de 1936 se estableció definitivamente en la Argentina, en donde vivió hasta su muerte en 1999. Es decir, es una artista exiliada, y esto me resulta interesante porque la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades argentinas han recibido flujos inmigratorios importantes y es una de las características de las sociedades argentinas. Sí, desde ya. Aparte, ella va a llegar a Buenos Aires con todo, digamos, me parece que con dos improntas, ¿no? Una que tiene que ver con todo su aprendizaje en la Bauhaus, y la otra que va a ser pionera en el surrealismo en Buenos Aires, ¿no? Exacto. Ella
en la Argentina, ella, como te decía, llega a la Argentina habiéndose formado en Alemania, con una formación en la Bauhaus, también aprendiz en talleres, en estudios de fotografía, donde se exploraba el fotomontaje que emergía con tanta fuerza en Alemania, y además ella ya en Berlín había tenido un estudio comercial junto con una colega en donde hacían con fotomontajes publicidades de distintos productos, muchos productos para la mujer. Y eso es un rasgo que después en Argentina va a exacerbar, hacer fotomontajes pensando la condición de la mujer. Y esto lo hace en un contexto muy especial. En el año 1948, del 48 al 51, Grete Stern se une al equipo de El psicoanálisis la ayudará. Esto era una sección en una revista de consumición masiva, de consumo masivo, como hoy puede ser, no sé, Noticias, Gente, ya no leemos tanto revistas en papel, Life Magazine en otro contexto era la revista Idilio, y las lectoras enviaban sus sueños, relato como carta de lectores. Gino Germani, Central para las Humanidades en Argentina, hacía un texto escrito que era la interpretación del sueño. Elegían el caso de la semana, Germani interpretaba ese sueño, y Grete Stern realizaba un fotomontaje sobre ese sueño. Entonces, en realidad lo que hacía Germani era tomar el sueño que enviaba la lectora como caso ejemplo o caso insignia para desarrollar e introducir en la sociedad argentina un concepto del psicoanálisis, que también es un rasgo de las grandes ciudades argentinas y especialmente de la porteña, ¿no? Esta tradición tan fuerte del psicoanálisis y desarrollos de conceptos psicoanalíticos que hacía Germani en esa columna, como el trauma, la transferencia, la condensación, y Grete hacía una imagen. En total fueron 140 fotomontajes que ella realizó, entregaba uno semanalmente. Lo que es muy interesante acá es cómo Grete trabaja sobre una ambivalencia en esos fotomontajes. Esos fueron años de gran movilidad social en la Argentina, y esa movilidad, por supuesto, presentaba posibilidades poderosas, una suerte de posible emancipación para las mujeres. Entonces hay como una especie de ambivalencia. Por un lado, la mujer autónoma que se desarrolla en el trabajo, que busca plenitud intelectual y social, y por otro lado, la idea de la mujer tradicional, cuyo espacio es el doméstico, la mujer que es esposa, el matrimonio como signo de estatus y también de seguridad, la mujer que es madre y en la maternidad encuentra la plenitud. Entonces Grete Stern lo que hace es somete estas ideas en pugna, somete estas visiones de lo que puede ser la mujer a escrutinio. Y esto se lo permite el fotomontaje. Entonces, por ejemplo, vemos una mujer que se zambulle en un vaso de agua, o sea, se zambulle en agua, un medio nuevo, algo nuevo, refrescante, como puede ser una mujer entrando a un nuevo medio laboral y pronto descubre que está en un vaso de agua, es decir, que tiene cristal alrededor, algo que hoy lo sabemos de memoria, ¿no? Una mujer que está jugando al tenis, es un momento de esparcimiento, de emancipación, y la raqueta se transforma en una sartén. Una mujer que es dueña del mundo por momentos, esos deseos, esas ambiciones, está parada sobre un planeta con la galaxia alrededor, pero después vemos una mujer descansando en el living de su casa, pero finalmente, visto de afuera, la mujer está dentro de una jaula. Hay muchísimos ejemplos así. Una mujer que intenta escapar, y de lo que ella intenta escapar y está trepando es en un fotomontaje donde ella superpone dos cosas. La fotografía de una tabla de lavar en una palangana con ropa, y una mujer que trepa. Al yuxtaponerlos, la mujer trepa por la tabla de lavar e intenta escaparse de ahogarse en el agua y en el jabón de la tarea cotidiana.
Brillante, brillante realmente. Entonces, todo esto te demuestra cómo ella, con mucho, realmente con muchísimo ingenio, lo que hace es, en palabras de hoy, con vocabulario de hoy, es interviene en esos discursos, en esas páginas, para cuestionar la división de roles en la sociedad, y usa el fotomontaje como un arma en la batalla cultural por desatar la potencia feminista, utilizando un vocabulario actual, pero Claro. sinceramente son obras increíbles. No, y aparte en un aprovechamiento de los medios de comunicación masiva, ¿no? Tanto para que recién comenzaban, porque esas revistas que eran tan populares en un público que no es de un público femenino, ¿no? Del hogar, ¿no? Es decir, es una introducción de nuevos mensajes en un espacio que no es el espacio universitario, un espacio donde la mujer ya de por sí estaba como con otras inquietudes, ¿no? Sino que como si inocentemente mandar esa carta y lo que le devuelven es ¿no? una frescura y un mundo nuevo en su interpretación. Me encantó. Yo recuerdo que cuando fue la retrospectiva de Greta Stern en el Malva, la sección que vos contás en este momento de idilio tenía como un protagonismo, ¿no? Y era muy exitosa entre el público que no había tenido acceso. Ojalá podamos tener algunas imágenes para que nos están escuchando acá mismo en nuestra plataforma puedan ver esas obras de Greta Stern. La segunda artista que elegiste es Marta Minujín. Marta es una artista contemporánea porque, digamos, sigue trabajando hoy y de una forma brillante, ¿no? Digamos, sigue sorprendiéndonos con su obra. Contanos qué te fascina de Marta. Yo creo que Marta Minujín es una artista fundamental. Es una artista con una proyección internacional inmensa, estuvo activa en París, en New York. Sabemos por su obra y por sus escritos que fue amiga y colega y par de Andy Warhol, para comprender la magnitud de Marta. Y lo que a mí me interesa muchísimo de Marta Minujín es que es una artista que también es muy porteña, que presenta una imagen de la ciudad de Buenos Aires. No un relato, no una imagen literal de la ciudad, pero que sí sus obras nos despiertan a momentos, a modos de pensar e imaginar lo que es Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, ¿qué obra te...? por ejemplo, La Menezunda, una obra fundamental de Marta Minujín. La Menezunda, que ella diseñó junto a Rubén Santantonini y presentó en el Ditela, en lo que era el Instituto Torcuato Di Tella, en los años 60. 1964. Sí, ella lo que hace es, voy a leer un segundo el texto. Sí, claro. Ella, Menezunda quiere decir en lunfardo caos. Y ellos escriben que quieren intensificar el existir, más acá de dioses e ideas, sentimientos, mandatos y deseos. Quieren intensificar la existencia y apelan a todo el público, no solo a las audiencias que van a espacios de arte. Todos queremos vivir de una manera más intensa, vibrar mejor. Al mismo tiempo, esta frase da cuenta de la introducción en Buenos Aires del pensamiento del existencialismo, también el marxismo, el psicoanálisis. Ella dice que la Menezunda, que es un circuito donde los espectadores ingresan y viven diferentes experiencias, era un retrato de Buenos Aires. Uno entra y hay muchísimo neón, y eso era la calle Corrientes. Y la
la aceleración que se vivía en ese momento de grandes promesas, donde la ciudad de Buenos Aires y la Argentina había atravesado ciertos años de un crecimiento económico a un buen ritmo, donde aparece de modo muy fuerte la juventud, el factor de la juventud es clave, con nuevas ideas, poniendo en tensión la familia y pensando ideas revolucionarias, con revistas de consumo masivo que hablaban de la Menezunda y de muchísimos temas, Primera Plana, Confirmado. Están todos estos cambios de la ciudad que hicieron tanto, que le dieron forma a lo que hoy se puede percibir de Buenos Aires, esa ciudad agitada con ideas, debates, movimientos, en donde por momentos es un laberinto, no puedes encontrar la salida, en otros es puro vértigo. Eso me resulta muy interesante. Y después, Esta instalación de la Menezunda, nosotros encontramos fascinante, digamos, como porteños y como argentinos, pero que también va a triunfar y actualmente, ¿no? Porque hace poco estuvo en la Tate, ¿no? Y hace poco también en el New Museum en Nueva York. sí, Digamos como que hay un interés en la mirada de otros, digamos, de no argentinos o no porteños, por esta recreación, ¿no? Aún hoy, sí, por 60, supuesto, 60 años después. desde ya, y 2 horas más quería destacar de Marta, uno Sí, en el momento, en un momento terrible de la historia argentina, sin gobierno democrático, con opresión militar, ella en Brasil hizo una réplica exacta del obelisco icónico de Buenos Aires en la 9 de julio, pero acostado. Y eso te da cuenta de alguna manera del ambiente gris que se vivía en la ciudad, donde lo icónico se cayó, dentro de las múltiples lecturas posibles. Y sí, después, cuando vuelve la democracia, realiza una instalación que yo creo que es una de las obras más importantes del arte del siglo XX, que es el Partenón de Libros. Ella, claro. con voluntarios en el espacio público, construye un Partenón, el ícono de la democracia, con libros que no se habían podido leer durante periodos anteriores. Construyen todo esto, los libros son idea, crecimiento, debate, desacuerdo, disenso, o sea, son una cifra de la democracia, lo construyen, la prensa lo celebra como el primer monumento a la democracia, en ese momento fundacional, en la primavera alfonsinista, cuando ganaba el nuevo presidente, por primera vez elecciones en tantos años, y después se destruye solo cuando la gente se lleva los libros a su casa. Esto ella lo rehizo, invitada por los curadores de la Documenta en Alemania en 2017, en un momento también donde la idea de democracia estaba en crisis bueno, porque hay mujeres que no se sienten parte, el movimiento Black Lives Matter puso de manifiesto muchísimas tensiones raciales, por el crecimiento de regímenes, ideas de derecha casi totalitarias. Entonces, ¿qué es la democracia? Y bueno, Minujín lo volvió a hacer en el 2017. En un lugar emblemático, en Kassel, ¿no? Kassel contaban que era el lugar donde los nazis quemaban los libros, ¿no? Que también bueno, en su momento. Y con libros, esta vez, ¿no? Libros prohibidos de todo el mundo, digamos, ¿no? Como que su obra mostró la potencia que tenía, no solamente en relación a lo que nos había pasado a nosotros, sino lo que podían estar atravesando otros. Así que bueno, me Sí. encantaron las obras que elegiste de Marta. Y si tenemos que venir a la actualidad, alguien más joven, Bueno, y ¿por quién te pensé decís? en una gran artista que es Mónica Girón. Mónica nació en 1959 en Bariloche y es una artista cuyo extenso cuerpo de obra, entiendo yo, gira en torno a la sostenibilidad, a lo sustentable, pero no solo en términos
del medio ambiente y la naturaleza, que por supuesto eso está en su obra, sino también el ambiente que rodea al individuo, al sujeto, a nosotros mismos, el medio ambiente en el cual nos movemos, en el sentido de cómo podemos conocer mejor nuestra existencia, cuáles son nuestros miedos, cómo vincularnos, cuáles son las relaciones, los lazos que nos unen los unos a los otros. Y me parece súper convocante y relevante su obra. En particular, hay una que me encanta, que es el ajuar para el conquistador, ajuar para un conquistador. Que lo que hizo Girón fue diseñar trajes para aves patagónicas. Cada traje, cada suéter está meticulosamente tejido de acuerdo al pájaro que lo va a usar. La cigüeña americana, el pingüino real, el cisne negro, distintos pájaros. Entonces, esta obra que parece tan amorosa, ¿no? Tejer minuciosamente cada trajecito, cada suéter que, que se van a poner los pájaros, que van a hacer este ajuar, sorprende porque en realidad es una obra como oscura, ominosa. Si un pájaro usa, como le propone Girón, guantes, medias y suéter, el ave muere. Sí. O sea, es un ajuar para la muerte en realidad. También, ¿por qué estas aves, estos pájaros salvajes necesitan protección, ¿no? Tiene muchísimas capas de sentido la obra, pero quería destacar estas. Cuando uno, al verlas instaladas, están sobre un muro blanco todos los trajecitos tejidos. Sí. Y uno puede adivinar cuál es el ave, o sea, los trajes son como dobles del ave, porque claro, replican su cuerpo, pero el ave en sí está ausente, entonces también hay una cualidad como fantasmática, como espectral, que está girando en la obra. Y bueno, si uno lo piensa, ese ajuar para un conquistador es una obra que examina los procesos de colonización de Patagonia y de extracción, y es súper actual, sí, claro, ese pensamiento también. Es una obra que estuvo en proa, ¿no? En esta muestra la primera muestra creo que después de pandemia, Crear Mundos, y era impresionante porque te da vos lo decís muy bien, te da esa sensación de asfixia, digamos, como que parece que es algo, tiene el nombre, ajuar, ¿no? Que es como algo que prepara y que está hecho como una forma amorosa, pero que termina siendo terriblemente asfixiante, ¿no? Pensarlo en ese contexto, ¿no? Este ajuar para un conquistador es muy, sí, me causó esa misma sensación. Es una obra que tiene un historial impecable porque ella presentó esta obra por primera vez en la Bienal de La Habana en los años 90, inicios de los 90, invitada por la Bienal, y sabemos que la Bienal de La Habana fue una bienal fundamental, muy importante para presentar, cuando surge la Bienal de La Habana, surge como una alternativa a las bienales de Venecia, como para mostrar el arte del sur global, de otros países, y bueno, Girón estuvo ahí con esta obra. Claro. Vamos a tener una muestra importante en el Museo Moderno, ¿no es cierto?, de Girón. Sí, una muestra de Mónica Girón que va a durar un año en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y que va a destacar, entiendo yo, porque la obra, la expo no inauguró todavía, toda esta preocupación con la sostenibilidad y la ecología que late en la obra de Mónica Girón. Claro, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por este recorrido por 3 argentinas
destacadas, 3 argentinas que queremos todos. Y seguramente, bueno, nos estamos encontrando para algún otro conversatorio y para seguir difundiendo, ¿no?, lo que pasa en nuestra escena local. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego.